Durante décadas, los gobiernos de todo el mundo han investigado los avistamientos de ovnis. Pero, ¿cómo se realizan estos estudios de alto secreto? ¿Quién es la persona que analiza las pruebas? ¿Por qué muchos de los gobiernos niegan llevar a cabo investigaciones sobre estos hechos? Si un alto mando dice que no se hable de los ovnis, es una orden. Y todo tipo de consecuencia adversa puede recaer sobre la persona que la desobedezca. Uníos a nosotros para descubrir cómo gobiernos investigan oficialmente a los objetos voladores no identificados y para averiguar por qué lo mantienen en secreto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. A pesar de las negaciones, los gobiernos de todo el mundo llevan a cabo estudios sobre los ovnis. Me convertí en ministro de Defensa del gobierno británico en 1985 y dejé el puesto en 2006. Mi trabajo consistía en explorar e investigar acerca de los ovnis. Tenía sentimientos encontrados cuando me uní a este proyecto. Por una parte, me mantenía bastante escéptico en cuanto al tema, pero cuando comencé a examinar casos extraordinarios de detección por parte de los radares, me di cuenta de que mi actitud era bastante equivocada. El gobierno de los Estados Unidos, entre otros, ha formado muchas unidades de investigación de ovnis que se remontan a los años 40. Tras una oleada sin precedentes de avistamientos de ovnis, entre las que se encuentra el infame caso Roswell, los Estados Unidos crearon cuerpos de investigación. El Proyecto Signo, el Proyecto Grudge y el Proyecto Libro Azul, que fue cancelado en 1969. En julio de 1947 se imprimieron titulares que mostraban que lo que era un platillo volante sin lugar a dudas se había estrellado en un rancho de Roswell, Nuevo México. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se dieron cuenta de que la nación estaba siendo invadida por una tecnología avanzada desconocida. Y en el otoño de 1948, un militar tuvo un encuentro demasiado convincente como para ignorarlo. Caso abierto: el combate aéreo de Gorman. Fargo, Dakota del Norte, 1 de octubre de 1948. El piloto veterano de la Segunda Guerra Mundial, el teniente George Gorman, volaba con su P-51 Mustang de la Guardia Nacional Aérea en una noche clara. Se topó con un objeto de entre 15 y 20 centímetros de diámetro, según dijo. Era muy luminoso, una pequeña bola de luz que volaba sobre la ciudad, tal y como él hacía. Otras personas de la base vieron también la bola de luz y la describieron como brillante y con bordes perfectos. Gorman obtuvo autorización para investigar el objeto desconocido. Decidió enfrentarse al objeto y este comenzó a juguetear con él. Lo sobrepasó varias veces, intentó perseguirlo, pero no podía seguirle el ritmo. Y de repente salió disparado y desapareció. Calculó que el objeto volaba a una velocidad aproximada de unos 800 kilómetros por hora, lo cual era bastante en aquellos tiempos. Hacían lo que podría describirse como movimientos de combate aéreo, persiguiéndose el uno al otro. Horas después del suceso, llegaron oficiales del Proyecto Signo, el cuerpo oficial del gobierno de los Estados Unidos que investigaba a los ovnis en aquella época. Durante la entrevista, Gorman describió la bola de luz como brillante y con bordes perfectos. No era redonda por completo, sino que estaba un poco aplastada. Luego dejó atónitos a los investigadores al decirles que los movimientos del objeto desconocido eran muy específicos y receptivos, que los movimientos del ovni parecían meditados. Su declaración se consideró bastante creíble. Era un oficial con mucha credibilidad. ¿Qué era aquello exactamente? Nadie lo sabía muy bien. Lo que él sabía era que no había sido capaz de seguirle el ritmo y que hacía cosas que hasta el momento jamás había visto. Tras una investigación a fondo y la cobertura de los medios de comunicación nacionales, el Proyecto Signo concluyó que lo que Gorman había perseguido era un globo meteorológico. El incidente con Gorman no fue el único caso. Existen varios ejemplos en la historia de los ovnis que demuestran que los pilotos de caza sí que se topan con ovnis. Tras investigar un poco, la mayoría de los casos tenían una explicación sencilla. Yo mismo me di cuenta de que las personas identificaban de forma errónea
las luces de los aviones, los globos meteorológicos, los satélites, los meteoritos, las aeronaves y todo tipo de fenómenos. En el 80% de los casos, fui capaz de encontrar una explicación clara. La cuestión es, ¿con qué se topó Gorman exactamente en el cielo de Dakota del Norte? A pesar de los hallazgos oficiales del proyecto Signo en 1948, los expertos en ovnis consideran que el combate aéreo de Gorman no estaba resuelto. Muchos expertos leen el documento en la actualidad y piensan que aquellos investigadores no hicieron bien su trabajo. Se limitaban a recopilar informes, los analizaban y luego los iban desestimando poco a poco. Globos meteorológicos por un lado, biogás por otro, el planeta Venus, y así fueron descartando todo lo que iba surgiendo. A continuación, descubrimos uno de los avistamientos de ovnis más investigados y frustrantes de la historia europea. En muchas ocasiones, las investigaciones sobre ovnis por parte del gobierno quedan clasificadas como alto secreto. Y la historia demuestra que pueden estar influenciadas por la política y por unos análisis controvertidos. Pero ¿qué hay de los avistamientos de ovnis con pruebas convincentes y de los testigos creíbles que corroboran la información? El trabajo de Nick Poe para el Departamento de OVNIs de Gran Bretaña le concedió conocimientos privilegiados sobre los avistamientos ovnis. En el 5% de los casos, más o menos, se describieron como objetos desconocidos. Por supuesto, el término desconocido no tiene por qué significar extraterrestre, como se suele pensar. Pero tampoco deberíamos descartar esa posibilidad. Desconocido quiere decir desconocido, nada más ni nada menos. Caso abierto. La oleada belga. Eupen, Bélgica, 29 de noviembre de 1989. Una multitud de ovnis triangulares aparecen en el cielo nocturno. Aparecieron muchos ovnis triangulares en Bélgica, los veían por todas partes. Muchos de los que afirmaron haberlos visto lo describieron como naves triangulares negras con múltiples luces en la parte de abajo. 30 grupos de testigos diferentes y 3 grupos de agentes de la policía vieron, según dicen, ovnis de color negro y forma triangular sobrevolando el cielo de Bélgica. Los oficiales entrevistaron a los testigos para conseguir toda la información posible que pudiera llevarles a una explicación racional. Pero durante los próximos meses el avistamiento llegó a convertirse en una oleada, con más de 1000 avistamientos declarados entre noviembre del 89 y la primavera del 90. Las fuerzas aéreas de Bélgica respondieron enviando aviones para que los persiguieran. Siempre hemos contado con la ayuda de especialistas que se han dedicado a inspeccionar estos hechos, ya sea mirando fotos o vídeos o llevando a cabo investigaciones con radares. Contaban con F-16, aviones de alta tecnología para perseguir aquellas cosas. Conseguían tener contacto visual, contacto por radar y confirmaciones de todo tipo. Así fue durante un tiempo. Las pruebas eran concluyentes. Algo había en el cielo. El gobierno belga se vio obligado a investigar. ¿Pero cómo? Siempre me aseguraba de incluir a expertos en nuestras investigaciones, ya fuesen civiles o militares, que pudieran decirnos si se estaba siguiendo la pista de algo por radar y que pudieran contarnos más sobre el tema. Luego intentaba relacionarlo con algo que ya conociese o que pudiera averiguar a partir de aquello en lo que actividades aéreas o fenómenos astronómicos se refería. Me dedicaba, por ejemplo, a observar las rutas de vuelo o las maniobras militares. El 30 de marzo de 1990, más de 4 meses después del primer avistamiento, una base de la OTAN cerca de Glons, al sudeste de Bruselas, registró un objeto sin identificar por radar. 2 F-16 salieron para interceptar e identificar los objetos voladores no identificados. Uno de los aviones logró localizarlo por radar durante unos segundos e informó de que el objeto tenía forma de diamante. Los radares no son una ciencia exacta. Algunos responden mejor que otros, así que aquello pudo ser una parte importante y significativa para todas las investigaciones de ovnis del gobierno. No solo en el proyecto OVNI del gobierno británico, sino para el proyecto Libro Azul y para todo el mundo. Muchos escépticos empezaron a preguntarse dónde estaban las fotos y tanta gente en Bélgica había visto aquellos triángulos.
Muchos testigos hicieron fotos, pero las imágenes resultaron estar borrosas o con poca luz, lo que hizo que un experto considerara que los triángulos utilizaban una forma sofisticada de interferencia por infrarrojos. Pero quizá esta imagen de un triángulo negro tomada de un vídeo que se grabó durante la oleada de Bélgica fue suficiente para justificar las investigaciones sin precedentes del gobierno. El gobierno belga fue muy responsable. Las cosas se trataron como si fuesen reales. Pidieron ayuda al público y a un ufólogo para llevar a cabo la investigación sobre aquellos objetos extraños. La oleada de Bélgica supone un importante y excepcional ejemplo de civiles, expertos científicos, oficiales del gobierno e investigadores de ovnis independientes colaborando para analizar las pruebas. Realmente todo el mundo confiaba en que sabían lo que estaban haciendo. Querían descubrir la verdad y también querían intentar resolver el misterio de los ovnis. A pesar de los miles de avistamientos, de los registros de radares, de las pruebas fotográficas y de los vídeos, casi 30 años después, el misterio sigue sin explicación. Cuando vemos triángulos negros o escuchamos que ha habido muchos avistamientos, nos preguntamos, ¿será esto un campo de pruebas en potencia? ¿Eran estadounidenses? ¿Eran alguna tecnología extraña que pudiera representar una amenaza nacional? ¿O eran algo de cualquier otro lugar?